Bueno, ¿qué les parece si ahora pasamos a nuestro estudio bíblico de esta tarde? Vamos a nuestro estudio bíblico y para eso les invito a que por favor abran sus Biblias en el Salmo 136. Vamos a estar en el Salmo 136 el día de hoy. Este es un salmo muy bonito, es también muy conocido. Pienso que muchas personas lo conocen. Es el Salmo 136 y es muy conocido porque en cada versículo repite la frase para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Y de hecho no es el único salmo que repite esta frase. El Salmo 118 también la tiene 5 veces. 5 veces tiene esa frase, pero este canto presenta la frase como un tema central en todo este canto. Esta frase es muy conocida a través de la Biblia, la van a encontrar ustedes en varios libros. Por eso los escritos rabínicos se conoce este salmo como el Halel o la gran alabanza. El salmo está escrito de tal forma que el director de la música interactuaba bastante con el pueblo. Los levitas cantaban primero al iniciar la frase y el pueblo respondía esa frase diciendo porque para siempre es su misericordia. Los libros de la Biblia, como les digo, la repiten bastante porque es muy importante. De hecho, el libro de Esdras 3:11, nos da una idea de cómo se cantaban este tipo de cantos. Por ejemplo, Esdras 3:11 dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia sobre Israel. Ese versículo nos enseña cómo el pueblo de Dios alababa al Señor también de una manera audible, cómo ellos también participaban en el canto y cómo era de suma importancia. Este canto tiene un objetivo muy importante y muy particular. Quiere dejar en claro y quiere exhortar a alabar a Dios y para ello da diferentes razones. Vamos a ver nosotros que la primera razón es que Dios es bueno. Se debe de adorar a Dios, alabar a Dios porque Dios es bueno. También después de los versículos 4 al 22 nos va a decir que Dios ha hecho grandes maravillas con su pueblo, por eso debemos de alabarlo. Y nos da 3 ejemplos de esas maravillas que Dios ha hecho. Usa la creación, usa la liberación de su pueblo y usa la repartición de las tierras para recordarle a su pueblo que hay que alabarle. También nos da la última razón al final de este canto, en los versículos del 23 al 26, nos dice que Él ha rescatado a su pueblo y por eso hay que alabarle. ¿Sabes? Era muy importante recordarles que tenían que alabar a Dios, porque habían estado en la esclavitud por 400 años allá en Egipto. Ahí se les enseñó que alguien más había creado los cielos y la tierra, que la vida venía del río Nilo, que el faraón era un dios y muchas otras cosas más. Todo eso era metido en las vidas de los israelitas. Por eso era necesario recordarles quién es el Dios, quién es el Dios creador del cielo y de la tierra. Ellos también estuvieron en Babilonia por 70 años y también ahí se les quiso adoctrinarlos sobre los otros dioses. Había que recordarles que hay un solo Dios que es omnipotente, que es soberano, que está en control de todas las cosas y que Él es misericordioso y que su misericordia es para siempre. Ese es el objetivo. La gente de Israel tenía la tendencia a olvidarse de su Dios porque se les presentaban otras opciones más atractivas para la carne, otras opciones más atractivas para su lascivia. Se les tenía que recordar a la gente que solo hay un Dios y es el Dios creador del cielo y de la tierra y que a ese Dios hay que alabarle.
Y lo mismo sucede en nuestros días. Somos bombardeados con tantas cosas, con tantas opciones que se nos presentan que no son el Dios de la Biblia. Y tristemente muchas personas caen y compran esas opciones, esos dioses con D minúscula baratos, y se desvían y terminan adorando a un Dios que no es el de la Biblia. Por eso la exhortación de esta tarde es alabar a Dios, y vamos a ver las razones por las cuales debemos tú y yo de alabar a Dios, sean cual sean las circunstancias de la vida, porque para siempre es su misericordia. Vamos a empezar con el punto número 1. Vamos a alabar a Dios porque solo Él es bueno. Solo Él es bueno. Mira lo que nos dice la Biblia en los versículos del 1 al 3. Dice, alabar a Jehová porque Él es bueno. Él es bueno, es lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Comienza con la palabra alabad. La palabra indica ser agradecido. Ser agradecido, y implica esto demostrar ese agradecimiento públicamente, mostrarlo exteriormente, que no se quede en silencio, que no sea un amor en silencio, sino que lo expresemos audiblemente, corporalmente. Alabar. ¿Alabar a quién? A Jehová. A Jehová. ¿Y por qué hay que alabar a Jehová? Aquí nos dice la respuesta: porque Él es bueno. Y sabes, de hecho, solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Si tú recuerdas, se le acerca aquel joven rico al Señor Jesucristo y le dice, Maestro bueno. Y el Señor Jesucristo le dice en Marcos 10:18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y es Dios. Y es Dios. La Biblia está repleta de cantos que nos expresan la bondad de Dios. Por ejemplo, Salmo 34:8 nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Sí, Dios es bueno, y el pueblo de Dios tenía que recordarse esa gran verdad, que Dios es bueno y que todo lo que hace tiene un propósito de bondad. Salmo 119:68 nos dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Salmo 145:7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Y una y otra vez vamos a encontrar a través de toda la Biblia que Dios es bueno. Que Dios es bueno, y debemos de alabarlo por esa bondad. Debemos de darle las gracias y hacerlo audiblemente, a expresarlo exteriormente, aunque a veces no veamos esa bondad. Sí, yo soy consciente de que la vida es complicada, la vida es difícil. ¿Tú crees que tú eres el único que pasa por situaciones complejas en la vida y que a veces desfalleces y que a veces estás a punto de caer? No. Yo también, los grandes hombres de la Biblia han pasado por eso. Por eso tenemos que recordarnos que a pesar de que nuestros ojos humanos vean y pasen por ciertas cosas, eso es ante los ojos humanos, pero ante los ojos de la Biblia, Dios es bueno. Y la Biblia me enseña que Dios permite la tribulación para que sus hijos maduren y ejerciten su fe. Por eso Pablo dice que nos gloriamos en las tribulaciones en Romanos 5, del 3 al 5. ¿Sabes? Dios a veces prohíbe muchas cosas para que sus hijos no sufran las consecuencias. Por eso nos dejó los 10 mandamientos, por ejemplo, en Éxodo 20, versículos del 3 al 17. Dios también permite el dolor. ¿Sí? Tú y yo sabemos que Dios también permite el dolor para que sus hijos no pasen por un dolor más grande. Por ejemplo, Pablo vivió con un aguijón en la carne. Lo leemos en 2 Corintios 12:7. ¿Ves? Tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la forma que nos dice la Biblia, no el ser humano. Dios también disciplina. Dios disciplina para que sus hijos no se descarríen y que siempre vayan por el camino correcto. El autor de Hebreos nos dice que Dios disciplina por amor, como el Padre disciplina al Hijo en Hebreos 12:6. Aún
Dios permite la muerte. Y Dios no ve la muerte como nosotros la vemos. Dios permite la muerte para que sus hijos no vivan en un mundo caído para siempre y atrapados en un cuerpo decayente, pecaminoso, que se enferma y que pasa por tanto sufrimiento. Sí, Dios no ve la muerte como la vemos tú y yo. Por eso el salmista dijo que la muerte de sus hijos, de los creyentes, ante los ojos de Dios, es estimada. Salmo 116:15. Como puedes ver, la Biblia nos enseña que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Por qué debemos de alabar a Dios? Porque para siempre es su misericordia, nos dice aquí el versículo número 1. Este canto anima al pueblo de Israel a enfocarse y hacer memoria de la bondad de Dios, a no ver las cosas desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Dios, a no comprar esas ofertas baratas de dioses que complacen a ellos en todas las lascivias y pecados que ellos quieren. No ver las circunstancias de la vida con los ojos de los hombres. Hazlo con los ojos bíblicos para que puedas ver que Dios es bueno siempre, siempre. Y luego nos dice aquí el primero de 26 veces, porque para siempre es su misericordia. Después que el director de alabanza menciona un atributo, una característica de Dios, el coro o el pueblo respondía a gran voz, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. El canto repite 26 veces esa frase para que no se te olvide, para que no se le olvidara al pueblo de Dios, para que trajeran siempre a memoria que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Esta frase que habla de la misericordia de Dios nos dice que esa misericordia es eterna, es inquebrantable, no cambia, está ahí siempre para con su pueblo. Este canto era entonado por su pueblo escogido, por tanto esa misericordia eterna es solo para con sus hijos. Es solo para con sus hijos. Indica que un verdadero hijo de Dios está seguro en él, porque para siempre es su misericordia, para siempre. No cambia nada. Nadie lo puede separar de esa misericordia, como nos dice Juan 27 al 29. El Señor Jesucristo nos recuerda que nadie puede separar al creyente de esa misericordia, de ese amor de Dios. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un creyente está seguro eternamente en las manos de Dios. Nadie lo puede separar de Dios, ni nada lo puede separar de Él, porque su misericordia es para siempre. Dice Romanos 8:38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, y subraya esto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. La misericordia de Dios es para siempre y nada ni nadie nos separará de ahí, ni aun la muerte. Ni aun la muerte, porque la muerte no es el final de todo, sino el inicio de una eternidad con un Dios eterno y misericordioso. Si alguien o algo pudiera separar al creyente de Dios, entonces su misericordia no sería para siempre. Recuerda que la salvación del creyente es eterna. Pero el otro lado de la moneda es que si es un verdadero creyente, no podrá vivir en el pecado, sino vivirá agradecido con aquel que le salvó, como dice Romanos 6, 1 y 2. La palabra misericordia aquí es muy interesante, es la palabra gesed en el hebreo, indica bondad, fidelidad, lealtad.
Esta palabra es usada por los hebreos para indicar los derechos y responsabilidades que proveen un bien o un favor. Eso es interesante. Por eso se usa cuando se habla del matrimonio, donde hay un compromiso de amor, un pacto de fidelidad y de lealtad. Esa es la razón por la cual algunas versiones traducen esta palabra Gesed como amor. El diccionario hebreo Vine del Antiguo Testamento indica que no hay una palabra en el castellano que nos pueda dar el significado completo de esta palabra. ¿Por qué Dios ama a su pueblo de una forma Gesed? Porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios en este canto nos muestra su amor y fidelidad con su pueblo. El pueblo entonaba este canto para recordar el inquebrantable, misericordioso amor de Dios a pesar de las circunstancias. Por eso el profeta Isaías animaba al pueblo a traer a la memoria la misericordia y la bondad de Dios con su pueblo. Dice Isaías 63:7, de las misericordias de Jehová haré memoria y de la alabanza de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. ¿Te fijas? Habla del pasado y lo trae al presente, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. David, por su parte, en sus cantos, no quería olvidar acerca de la bondad de Dios. Por eso nos dejó en el Salmo 103:2 el versículo que nos dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Trae a la memoria ese pasado para que te recuerde la misericordia eterna de Dios. ¿Por qué debemos de tener presente el amor de Dios? Porque para siempre es su misericordia. Este canto anima al pueblo de Israel a enfocarse y hacer memoria de la bondad de Dios. A pesar de lo que nuestros ojos humanos vean, a pesar de lo que sus ojos humanos veían. Mira, debemos de ver las cosas desde la perspectiva de la Biblia. Cierto que hay sufrimiento en esta vida, cierto que hay situaciones muy complejas, pero debemos de agarrarnos de la palabra de Dios. Se dice que el prolífero comentarista bíblico Matthew Henry veía la misericordia de Dios en todo momento. Un día fue asaltado, pero ese desafortunado evento no le impidió ver la misericordia eterna de Dios. Y para ello, él fue al pasado y recordó acerca de Dios. Al llegar a su casa, expresó lo siguiente en su oración: gracias, Señor. Gracias, porque aunque me asaltaron, nunca antes había sido asaltado. Gracias, Señor. Gracias, porque aunque se llevaron todo, en realidad no era mucho. Gracias, Señor, porque aunque me quitaron mi cartera, no me quitaron la vida. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias, porque yo fui el asaltado y yo no fui el ladrón. Tú puedes ver la misericordia de Dios en cada instante de tu vida. Trae al presente el pasado. En esas subidas, en esas bajadas, busca la misericordia de Dios. Ahí la vas a encontrar porque Él es bueno. Él es bueno. Debemos de alabarlo porque no hay otro Dios. No hay otro Dios. Y es lo que expresa este canto. Ya vimos que Él es bueno, Él es misericordioso y nadie es como Él. Fíjate lo que dice en los versículos 2 y 3. Alabar al Dios de dioses. Alabar al Señor de señores. El canto hace referencia al libro de Deuteronomio, porque Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible. No hay otro como Dios, es lo que está diciendo este canto. Recuerda, este pueblo se iba con esas ofertas baratas, con esos dioses con D minúscula, y el canto les recuerda que no hay otro Dios. En realidad ellos iban con ídolos porque no hay otro Dios. No hay otro Dios. ¿Recuerdas?
En el contexto del libro de Deuteronomio, Moisés les indica que Dios es único. El pueblo iba saliendo de Egipto de la esclavitud. Había sido contaminado con mucha idolatría y prácticas paganas. Salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. El canto anima a alabar a Dios porque está sobre todos y sobre todo. Eso indica que Él es único, no tiene ni siquiera un opuesto. El diablo no es lo opuesto de Dios. El diablo es un ser creado, Dios no. Él es único. ¿Por qué debemos de alabar a Dios? Porque Él es único, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese era el propósito de usar esta frase en este canto. Recordarles que hay que alabar a Dios y hay que ser agradecidos con Él. Alaba a Dios porque no hay otro como Él y ofrece una misericordia eterna para su pueblo, para su pueblo. Enseguida, el canto nos recuerda otra razón por la cual debemos de alabar a Dios. Debemos de alabar a Dios porque solo Él hace maravillas. Solo Dios hace maravillas y eso lo expresa desde los versículos del 4 al 22 y nos da varios ejemplos de esas maravillas que Dios hace. Mira lo que dice el versículo número 4. Al único, y con eso nos deja en claro que no hay otro como Él. Al único que hace grandes maravillas, grandes maravillas. Esto puede sonar redundante porque si es una maravilla ya es grande, pero está poniendo a Dios en una categoría súper elevada. Está dando otra razón por la cual debemos alabar a Dios por sus grandes maravillas. La palabra maravilla indica algo extraordinario, prodigioso, milagroso, una cosa difícil. Por eso los hebreos usan esta palabra para indicar las acciones que sobrepasan la capacidad y expectativas humanas. En otras palabras, solo Dios puede hacer maravillas. Nadie más. Esa palabra se usa por primera vez en Génesis cuando Sara, quien era anciana y era estéril, concebiría en una manera maravillosa. Y se usa con esta frase: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esa es la misma frase que nosotros leemos ahí. Por tanto, nadie puede hacer maravillas, solo Dios. El canto dará algunos ejemplos de estas maravillas que Dios ha realizado. ¿Y por qué hace estas maravillas a favor de su pueblo? Porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. El canto le recuerda al pueblo que solo Dios puede obrar maravillas a su favor. Hay que alabar a Dios porque hace maravillas a favor de los que ama, porque para siempre es su misericordia. Y el primer ejemplo lo encontramos en los versículos del 5 al 9 y nos habla de la creación. Nos dice: al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que se enseñoree de día, la luna y las estrellas para que se enseñoree de la noche, porque para siempre es su misericordia. En cada versículo nos recuerda que cada una de estas cosas son hechas porque para siempre es su misericordia. Estos versículos nos indican que los cielos y la tierra fueron hechas de una manera inteligente, no son obra de la casualidad, son el resultado de un diseño inteligente de Dios. Por eso Salmo 19:1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación hace visible quién y cómo es Dios. Solo un necio le da el reconocimiento a alguien más o a algo más. Recuerda, el pueblo de Dios había sido bombardeado diciéndoles que algo más había creado los cielos y la tierra. Por eso se les tenía que recordar que solo Dios es el que hace maravillas. Y usa como ejemplo el sol. El sol. ¿Te has puesto a pensar en el sol?
El Sol es una estrella gigante en el centro del sistema solar. Es el elemento más grande conocido por el ser humano. Tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros. Y si no me quieres creer, agarra tu reglita y mídelo. Con una temperatura entre 6.000 grados a 4.000 grados centígrados. Alumbra la tierra y permite la vida. Es una verdadera maravilla de Dios. La luna y las estrellas nos dice aquí que fueron creadas por Dios. La luna no tiene luz propia, mas sin embargo refleja la luz del sol y eso permite que haya luz durante la noche. Ejerce una atracción sobre el mar creando corrientes marinas, las cuales son necesarias para la vida en el mar. Permite un equilibrio entre los diferentes ecosistemas. Esta es una verdadera maravilla de Dios. Es algo increíble. ¿Por qué Dios creó todo lo que está a nuestro alrededor y permite que su pueblo lo disfrute? Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. El canto le recuerda al pueblo que hay que alabar a Dios porque su bondad se muestra en su creación para con su pueblo. Quien no alaba a Dios cuando ve estas grandes maravillas es porque no conoce verdaderamente que hay un Dios inteligente. No puede ver lo que este Dios ha hecho porque su misericordia es grande y es eterna. Después, el canto nos da otro ejemplo y nos habla de la liberación del pueblo. Esa fue otra gran maravilla de parte de Dios. ¿Recuerdas? Al pueblo se le había enseñado que había otros dioses poderosos y se le tenía que dar el reconocimiento a estos dioses, y este canto les recuerda que no, que hay un solo Dios todopoderoso que hace maravillas. Mira, este canto va a decirle al pueblo cómo debe de recordar la creación, y ahora de la creación pasa al libro del Éxodo. Dice estos versículos: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido. La misericordia de Dios se extendió para con su pueblo, para liberarlo de la esclavitud. Ese pueblo que estaba en gran clamor. Dice la Biblia en Éxodo 2:24 que Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y empezó a trabajar para sacarlos. Pero Faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. Faraón era el hombre más poderoso de aquella época sobre la tierra. Se creía que él era un dios. Egipto era la potencia mundial de su época. La bondad de Dios para con su pueblo obró maravillosamente para que pudieran salir libres. Y Dios envió 10 plagas para atacar a cada deidad de los egipcios. Cada plaga era para recordarles que Dios obra milagrosamente para con su pueblo y para sacarlo de ahí. La última plaga fue la muerte de los primogénitos, y esta muerte le recordaba a Faraón que Dios es más poderoso que sus dioses. Esta muerte de los primogénitos dejaba mal a Isa, que era la diosa egipcia más importante de la maternidad. Dejaba en mal a Osiris, el dios de la muerte y gobernador y protector. Y también dejaba a mal a Horus, que era el hijo de Isis y Osiris. Faraón se creía un dios y su hijo iba a ser el heredero. Pero Dios obró milagrosamente para sacar a su pueblo. Por eso nos dice este canto y les recuerda a los israelitas que Él fue el que hirió a Egipto en sus primogénitos y lo sacó de ahí de esclavitud con mano fuerte. ¿Por qué lo hizo? Porque para siempre era su misericordia. El canto le recuerda al pueblo que hay que alabar a Dios por esa gran liberación con mano fuerte. Quien no alaba a Dios cuando piensa en su liberación es porque no tiene la libertad que solo Dios le puede dar con mano fuerte. A Israel lo sacó físicamente, pero a nosotros espiritualmente. ¿Recuerdas lo que dice Tito 3, versículos del 3 al 5? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos,
rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, nos rescató, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El pueblo de Israel no podía hacer nada por su liberación, pero Dios sí por el pueblo de Israel, por misericordia. Tú y yo éramos esclavos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos hacer nada. Y Dios vino a nuestra vida y nos dio vida eterna por misericordia y nos sacó de la esclavitud del pecado. Solo Dios puede liberarte verdaderamente y solo Dios lo ha hecho. Juan 8:36 nos recuerda: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Hay que alabar a Dios por esa libertad que nos ha dado. Ahora el canto relata cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. El pueblo de Israel sale. Egipto, el faraón los deja salir, pero no se rindió tan fácilmente. Fíjate lo que dicen los versículos del 13 al 15. Al que hizo dividir el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. ¿Por qué hizo todo esto? Porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. No simplemente los sacó y los dejó morir en el desierto, sino que los protegió, los llevó. ¿Sabes? Si Dios te ha sacado de alguna situación, no te va a dejar a la mitad. Él te va a llevar, Él te va a guiar, como lo hizo con este pueblo. Dividió el mar, los hizo pasar en seco, y ahí fue donde arrojó a Faraón y a su ejército para que no los persiguiera más. Dios demostró su gran poder y que solo Él podía proteger a su pueblo escogido. El canto le recuerda al pueblo que hay que alabar a Dios porque solo Él los puede proteger. ¿Y por qué los protege? Porque para siempre es su misericordia. Alaba a Dios por esa gran protección. No te alejes del camino porque solo ahí encontrarás protección. A Israel, sus enemigos, no los dejaron ir tan fácilmente como a ti los tuyos no te dejarán. La carne, el mundo, el diablo y aún la muerte. Pero dice Primera de Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el contexto habla de que venció la muerte. Solo Dios nos da una gran liberación. Por eso debemos de alabarle, porque para siempre es su misericordia. También les recuerda que Dios es proveedor. El versículo 16 nos dice que Él pastoreó a su pueblo por el desierto, no los dejó solos, no los sacó para dejarlos morir en medio de la nada. ¿Y por qué los protegió? ¿Por qué los sustentó? ¿Por qué les dio lo que necesitaban? Porque para siempre es su misericordia, para siempre. Aún Deuteronomio 8, 3 y 4 nos recuerda lo que Dios hizo esos 40 años con este pueblo. Dice, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Dios les protegió, Dios mostró su amor, a pesar de que ellos fueron rebeldes, que se quejaban una y otra vez y deseaban lo que no tenían. ¿Y por qué Dios mostró esa gran bondad, ese amor para con ellos? Porque para siempre es su misericordia. El canto le recuerda al pueblo que hay que alabar a Dios porque Él fue quien les sustentó. Alaba a Dios por su gran provisión, a quien ha hecho su Hijo no lo va a dejar desamparados. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No solo eso, otra maravilla que Dios hizo es que repartió la tierra entre su pueblo.
Mira lo que dice versículos 17 y 18. Perdón, me adelanté un poco. Dios venció a grandes reyes para después heredar a su pueblo, adquirió grandes reyes y mató a reyes poderosos, y nos da dos ejemplos, versículos 19 y 20, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán. ¿Por qué los venció? Recuerda que ellos pensaban que habían otros dioses más poderosos. Dios venció a estos reyes que en su época eran muy poderosos para quitarles la tierra y dárselas a su pueblo. Dice versículo 21. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Para siempre, todavía les dio una herencia. Y esto es algo muy interesante porque ellos pelearon contra estos reyes poderosos al salir de Egipto. Ellos no eran guerreros, ellos no tenían experiencia en las batallas, mas sin embargo las ganaron no por sus habilidades, sino porque Dios fue quien les quitó la tierra a ellos y se la dio a su pueblo. Todo le pertenece a Dios, Él es soberano y la da a quien Él quiere. Dios heredó a su pueblo y mostró su amor a pesar de la rebeldía de ellos. ¿Y por qué lo hizo? Porque para siempre es su misericordia. El canto le recuerda al pueblo que hay que alabar a Dios quien los heredó. Alaba a Dios por esa gran herencia que tienes en Él. A Israel se le prometió una herencia material, pero a la iglesia se nos promete una herencia espiritual en Cristo Jesús. Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos una gran herencia en Cristo Jesús. Estas fueron maravillas que Dios hizo para con su pueblo. Pero también el canto da otra razón por la cual se debe de adorar a Dios, porque solo Él rescata, solo Dios rescata. Mira los versículos del 23 al 26 lo que nos dice. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. ¿Por qué lo hizo? Porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Por primera vez el salmista en todo este canto habla de nosotros, nuestro abatimiento, se incluye ahí. Indica que Dios estuvo con ellos cuando estaban siendo humillados, cuando estaban en el suelo y no podían levantarse. Por este verso se cree que este canto se escribió cuando ellos salieron de Babilonia en el año 510 a.C. aproximadamente. El canto le recuerda al pueblo que solo Dios los puede levantar cuando estaban caídos, cuando no había esperanza. Versículo 23 y 24 dice, se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. Ese se acordó no quiere decir que a Dios se le olvidó. Por el contrario, cuando nosotros leemos esta frase de se acordó, indica que Dios actúa en una manera poderosa a favor de la persona. Por ejemplo, se usó allá cuando Noé estaba en el arca en Génesis 8:1, o cuando Dios se acordó de Raquel e hizo que tuviera un hijo en Génesis 30:22. Algunas veces se traduce como visitó Dios a, como en Génesis 21:1, cuando esta Sara iba a dar a luz. No es que Dios se le haya olvidado, sino que Dios obró en una manera sobrenatural para acabar con esos enemigos. Dios levantó a su pueblo cuando no era nadie, cuando los enemigos los tenían con el pie sobre el cuello. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. El canto le recuerda al pueblo de Dios que los rescató cuando fueron humillados. Debemos de alabar a Dios como sus hijos, porque Él nos ha rescatado de una eterna condenación gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por muchos. Dios vino a rescatarnos en la persona del Señor Jesucristo y ese es un rescate enorme,
una vida eterna. Versículo 25 dice que Él es el que da alimento a todo ser viviente y nos habla de la misericordia de Dios. Tiene una misericordia especial con sus hijos, pero también tiene misericordia con su creación, con todo ser viviente. Por eso Mateo 5:45 nos recuerda que Él manda el sol salir sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos porque Él es misericordioso. El canto termina recordándonos que debemos de alabar al Dios de los cielos, que debemos de alabar al Dios de los cielos. Era necesario que ellos no lo olvidaran y que tuvieran presente siempre que debían de alabarlo. Habían estado en Egipto, donde se les dijo que había otros dioses, que otros dioses eran los creadores. Habían estado cautivos en Babilonia, donde se les influenció para que su adoración fuera a alguien más. Era necesario recordarles que solo hay un Dios verdadero al cual debían de alabar y que no tenían que irse con esas ofertas baratas de dioses cómodos con D minúscula. Porque este Dios es único, es bueno, es misericordioso y nos demuestra esa misericordia eterna. Por eso 26 veces se repite, porque para siempre es su misericordia. En la actualidad los creyentes siguen teniendo esta clase de influencia en el mundo exterior. Debemos de recordarnos a nosotros mismos a ser agradecidos con Dios y alabarlo a pesar de las circunstancias. Porque si analizamos muy bien nuestra vida, claramente veremos que para siempre es su misericordia. Efesios 2:2 nos recuerda una de la misericordia enorme que tuvo Dios para con nosotros. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como hijos de Dios tenemos un futuro majestuoso con Él en la eternidad. Todo aquí es pasajero, incluyendo tú, incluyéndome a mí. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. No solo eso, fue sepultado y resucitó al tercer día venciendo la muerte. Gracias a ello tenemos perdón de pecados y vida eterna. Recuerda, recuerda, hay que alabar a Dios porque Él es bueno. Solo tienes que hacer memoria y ver las cosas desde la perspectiva de Dios a pesar de las circunstancias de este mundo caído. Debemos de alabar a Dios porque solo Él hace maravillas. Solo tienes que voltear a tu alrededor. Voltea tu pasado y ve tu futuro. Debemos de alabar a Dios porque Él nos ha rescatado. Ten presente que como pecador merecías una condenación eterna, pero Él tomó tu lugar y murió en la cruz del Calvario. ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy, en este momento, para mostrar ese agradecimiento para con Dios? Para mostrar ese agradecimiento para con Dios. Si tú no tienes una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ve estos ejemplos. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Nuestro Dios es santo. Tienes que arrepentirte de tus pecados que te separan de ese Dios santo y poner tu fe y confianza en el Señor Jesucristo. Entonces tendrás vida eterna, tendrás una nueva vida. Hoy es el día de salvación. Si quieres aprender más sobre este tema o tienes algunas dudas, por favor comunícate conmigo. Pero si tú ya tienes esa salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, vamos a alabar a Dios. A pesar de las circunstancias, vamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y juntos vamos a decir, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Esperamos que la meditación de este día de la palabra del Señor haya sido de ánimo para ti, haya sido de bendición y esperamos que veas las cosas con los ojos de la Biblia, con la perspectiva de Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad.
la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció